Buenas noches. Wilton, buenas noches. Amén. Buenas ¿Cómo andas? noches. ¿Todo bien? Bien, gracias, Señor. Sí. Me alegro. Un frío espantoso, ¿no? Frío bárbaro. Sí, acá está bastante frío. Ahí está frío también, ¿no, pastor? Sí, impresionante. Voy a limpar un pouquinho aqui a cama. Bien, Ahí. vamos combinando, ¿no? 4 clases más con esta, ¿no? Ah, cuatro, ¿no? Sí. Después de esta o con esta. No, con esta. Esta y tres más. Esta y tres más. Está bien, perfecto, pastor. Sí. Ahí Excelente. terminamos el cuatrimestre. Ujú. Excelente. Ahí ya tenemos teología bíblica del Nuevo Testamento y Ujú. teología del Pacto 2, enfocado más en la familia. Ah, mira, Y pastor. eh, Eso já para confirmado, ¿no? Para el cuatrimestre que viene. sí, son las dos confirmadas. ¿Tiene otras más? Tenemos pendiente una de sistemática, eso tenía que ver con puede estar el tiempo, y tenía que ver con Uhum. Esaú, si podemos tener algún profesor de MINTS con algún São curso también igrejas. que sea respaldado por ellos. Uhum. Você sabia que me Para invitaram para dar classe já? Em México? así, Tá así, sabendo? no, Não, Esaú me invitou para dar classe a um grupo de maestria. mira qué bien. Mira, que bueno, ¿eh? Me sentí Sí, honrado. qué bueno. Eh, Estoy ¿Qué en la curso? tercera clase ya. ¿De qué está Maestría, enseñando? estoy ¿Pero qué dando, curso? estoy dando teología bíblica introductoria. Ah, teología bíblica. Está bien. Ujú. Y Excelente. estoy trabajando algunas materias, algunas disciplinas para cumplir con el doctorado. ¿Te conté? No, Escribí a ellos ¿Comits? con ¿Comites o MINTS, con con Comits? MINTS, con Está MINTS, bien. para volver profesor de MINTS, ¿viste? Para que aprovechemos mejor nuestras clases. Claro. Ajá. Como habíamos charlado el año pasado, pero no, este año, Buenazo. ¿no? Hablamos más o Sí. menos para ingresar el año que viene. No era para ingresar, qué sé yo, este año, el año El que año viene. pasado hablamos. ¿Qué fue el año pasado? Sí, hablamos, fue. Sí. Y ahí terminé la Qué bien. maestría ya. Y dice a Josi, no, ahora voy a descansar un poco. Estoy muy, la cosa muy cansadora, digo. Ah, mucho estrés, digo. Y pasó tres Ajá. meses, pastor, ya no pude soportar, no sé, me encanta estudiar. Yo sí dijo, ¿por qué ya está haciendo el doctorado? Para. Entonces me Sí. pasaron tres disciplinas tres tareas para cumplir, eh, Ajá. porque no tengo hebreo a nivel de que ellos exigen. Ajá. Entonces, Estamos, eh, estamos ahí viendo un curso de hebreo por MITS ujú. mismo, con un maestro de MITS que es una referencia. Pero sería los días sábados, me parece. Estaba hablando con José Ramírez y con Esaú también. Tenemos que ver Ah, igual ya me pasó para los alumnos nuestros y para profesores para también. profesores, está muy bueno. Pero ya Sí, me matriculé sí. en las disciplinas que ellos querían. Con Jaime Ajá, Moraines tenemos dos disciplinas de hebreo que necesitaba hacer, ¿no? Y ahí ya me matriculé, ya estoy haciendo, pastor. qué bien. Sí, eh, muy bueno, porque es a mí es por Moodle, pastor, la plataforma Ajá, de Meets Online, por Moodle, ajá. muy bueno, muy bueno. Y dice, pastor, Sí, más fácil. vamos a poder hacer a tu tiempo o puede hacer junto con un grupo, como querés. Yo digo, quiero a mi tiempo, que yo pueda hacer la madrugada, pueda acceder
Bueno, fantástico. Entonces, estoy haciendo así. Qué bien, Estoy haciendo así. Y excelente. después tengo que presentar también un comentario de uno de los libros del Nuevo Testamento, ya que mi griego es intermediario, bueno, dice ellos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tener que, tengo que presentar esas tres tareas, ¿no? Y ahí el año que viene arrancaría ya ali con el doctorado. Qué bien, excelente. Entonces, está haciendo la nivelación por ahora. Sí, Qué bien, excelente. Y es mejor que te da también ahí, no estás ocupado y preparándose. Excelente. sí, pastor. Bueno, Y buenas no noches. tiene que viajar, ¿no? Eso es lo mejor también, no Sí, tiene que eso es lo viajar mejor. y Sí, eso es lo menos mejor. gastos. Qué bueno. Bueno, cuando tenga las otras disciplinas, pastor, confirmadas, me pase, Sí, porque están preguntando ya acá qué sí, será para... las dos que están ya confirmadas sería la tuya y la Ujú. de Raimundo. Sería seguimiento, ¿no? La continuidad de lo que están Sí, haciendo. sí, perfecto. Y las otras dos, Con la confirmación. tendríamos que ver porque también tenemos alumnos que están desde el principio y tenemos que cumplir con los cursos que faltan Ujú. para que ellos puedan terminar. Terminar, sí, pastor. Otros que están acá empezar más tarde, entonces se puede esperar el ciclo terminar también. Pueden tomar los cursos que están para volver, ¿no? Puede empezar el ciclo todo otra vez, los Ujú. cursos Sí, anteriores. sí, sí, perfecto. Están sus hermanos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Está acompañando a Arsenio. Ya quiere estudiar en el seminario, Arsenio. ¿Qué tal? Tu hija ya quiere estudiar en el seminario. Sí, siempre me acompaña acá. Qué bien. Hoy tenemos El- mate, tereré, hay de todo. Yo estoy dando té. Hay de Y todo. té, Mauricio Café, ¿no? No, yo ya tomé café de tardecita antes de venir para acá. No hay Tomé un como tomar café. mate, ¿no? No hay como No, tomar mate. tomo, pero me da pereza ¿Sí? de preparar Ah, mate. Tengo todo acá, tengo mate, termo, tengo bombilla, pero me da pereza. Pongo el Por la café de costumbre. microondas, en un minuto está pronto. Costumbre. De No costumbre, a mí me me pasa agarré lo la mismo. costumbre. Sí. Pero ya mis hijos toman, los dos toman. La Teresa ya en España está con su mate, su yerba y toma mate. Y Caleb en Brasil, los dos toman mate. sí. Y se agarran la costumbre. En Brasil se toma Muy, muy poco mate, práctico. ¿no? En el sur toma mucho. Curitiba, de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur sí toma mucho. Pero Ajá. después en otras partes no se toma. Ahí No, no, nosotros la gente no. cuando fuimos con mi padre a mi cumpleaños de 15 a viajar a Río de Janeiro, y mi padre no nos llevó yerba, pues dijo, acá tienen que tener. Buscamos por todos No, lados, no había, se no, desesperó, no allá había no. yerba, no había, Em, había mate cocido. Después de que encuentre claro, claro, eso sí, eso se usaba tomar. Antiguamente que era más barato que el café. Sí, Hoy el claro. café ya no es tan caro, ¿no? Pero antiguamente era lo que se tomaba. En mi casa era
El mate cocido con leche, horrible, espantoso. Pero tomé mucho de Ah, niño. en Argentina la gente pobre también toma eh, mate cocido. eh, Es con rico, pero leche. se termina Oh. enseguida. No, no, pero allá lo toman Ah, con no, es agua, con horrible, yo leche me no. acuerdo. Con Ah, agua, sí. No, tomaba con agua también, pero a veces con leche. Hasta el día de hoy me acuerdo el no gusto. quiere saber nada. No, paso. Ahí viene alguien de Brasil, le Eh, dice, pastor, le traje un presente. Le da una caja con mate cocido. sí, No igual puede rechazar. recibo y no, Como buen misionero, sí, no sé, no sé cuándo voy a tomar, pero recibo. recibe igual. Ah, bueno. Eh, sí. Amén. Vamos a Bueno, arrancar pastor, están entonces. avisados en el grupo, ¿tá? Está bien, perfecto. Ya son 7:08, entonces podemos empezar. Déjame compartir con usted mi pantalla. Amén. Ya se puede ver, ¿no? Mi pantalla ahí. Sí, se ve. Gloria a Dios. Vamos a orar, entonces. Orar. Señor, gracias te damos por un día más estarmos juntos para compartir tu poderosa palabra. Queremos caminar contigo, Señor, y aprender más de ti. Ten de nosotros misericordia, oh Dios, y úsanos como instrumentos en tus manos, como vasos, compañeros y amigos, Señor, que podamos aprender juntos, oh Dios. Que tu gracia siempre hable con nosotros. Cada vez más podamos compartir de lo que hemos aprendido y impartir bendiciones y gracia de tu nombre. Gracias te damos, te alabamos, enaltecemos tu santo nombre, Señor, para tu gloria. Amén. 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 Amados, nosotros paramos acá en clase 9, profetas posteriores, ah, y nosotros vamos a hablar un poquito acerca de los profetas veterotestamentarios. ¿Se acuerdan que estamos hablando y estamos estudiando teología bíblica del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento, bajo la pauta de entender la historia de la redención a guía de las dos simientes de sus dos reinos. ¿Ven? Entonces, llegamos acá en profetas posteriores, donde ya hemos estudiado los profetas anteriores, que está conformado de Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Estos son los profetas anteriores, porque fueron escritos por los profetas, historia siendo narrada y contada como Dios ha intervenido en la historia de su pueblo, ¿no? Israel. Ahora vamos a entrar en profetas posteriores. Estamos hablando de aquellos profetas que nosotros nombramos como cuatro profetas grandes, ¿no? Que serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Entonces, los 12, obviamente, se omite acá lo que en nuestra Biblia está como profeta mayor, sería Daniel. Entonces, se omite Daniel acá porque Daniel es un escrito en los libros de los judíos, es decir, en los Ketubins, que son 11 libros. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estudiar acá en profetas posteriores? Vamos a estudiar los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageu,
Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es la continuidad de la historia de Israel. Entonces, ve que no estamos llevando la Biblia como está descrita en nuestra Biblia. Vamos a estudiar todos los libros del Antiguo Testamento, siempre desde el punto de vista de una historia redentiva, progresiva, como Dios se viene revelando. Entonces, nosotros estamos dando atención acá a la continuidad de la historia, no al orden que los libros están escritos. Amén? Pueden comprender, ¿no? Entonces, al seguimiento de la historia, qué es lo que pasó en la historia en su orden cronológico de una manera más bien vista, ¿no? Que fue que como tomar acá la vida de Evangelina y comenzar a escribir o estudiar su historia desde cuando tenía el primer año de vida, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, cómo se casó y todo, un cronograma, una historia cronológica, ¿no? Y obvio que cuando estamos estudiando la historia de la redención, no estudiamos únicamente como una historia cronológica. Los relatos bíblicos son mucho más que eventos crónicos, ¿no es cierto? Es mucho más que eso porque además de contar la historia, ponele ahí, vamos a poner acá, por ejemplo, el ejemplo de Evangelina, ya que arranqué, ¿no? Evangelina, hacia ahí. Va a ser la cobaja, no sé cómo se dice en español, pero eh, la persona test, así de prueba que vamos a poner. Acá se dice conejo de India, no sé cómo se dice allá en ¿Cómo es? Argentina. Conejo de India, Ah, conejo de India. Acá debe ser igual, sí, ¿no? No no sé. sé si es lo mismo. Entonces, le vamos a tomar ahí como ejemplo, con tu permiso, obviamente, ¿no? Ah, creo que tenemos confianza para eso. Bueno, entonces, ¿cómo tomar la historia de Evangelina, poner una persona y contar sus relatos, ¿no? Su cronología, qué pasó, cuántos años tenía, cuando se casó, todo eso, pero además, más allá de escribir un libro que cuenta únicamente el relato de Evangelina, ponerle que Evangelina es reina de Inglaterra. Entonces, cada hecho de Evangelina no solo reflejó en la vida de Evangelina, sino que reflejó en la vida del pueblo de Inglaterra, ya que era reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, cada relato involucra toda una nación, pero más allá de esto, porque estamos poniendo únicamente un relato desde la vista de los escritores, ¿no es cierto? Pero como la Biblia tiene doble autoría, nosotros también tenemos que llevar en cuenta, imagina que Evangelina, además de ser reina de Inglaterra, también es una profetisa, ponele. Entonces, además de los hechos de Evangelina, las palabras de Evangelina van más allá del mundo natural, tienen otros significados que son espirituales. Entonces, cuando estamos hablando de la historia del pueblo de Dios, historia de la redención, historia de Israel, estamos involucrando todo eso, además del mundo natural, de toda una nación, de todo un pueblo, además de que ese pueblo represente no solo este pueblo, sino que toda la humanidad. La historia de este pueblo representa toda la humanidad. Además de eso, también la historia de este pueblo señala hacia cosas futuras y eternas, porque Dios también está hablando por detrás de la narrativa, ¿no es cierto? Entonces, estamos estudiando el Antiguo Testamento y vemos que hay mucho más que estudiar historia. Estamos hablando no solo de historia, sino que de la historia redentiva, progresiva, orgânica, desarrollada a lo largo del tiempo en su relación, la relación de Dios con el hombre. Entonces, no es la relación de Dios con aquel pueblo únicamente, sino la relación de Dios con toda la humanidad, como Dios se relacionó con nosotros para llevar a cabo su plan salvífico. Entonces descubrimos que hay un plan, que hay una meta, que hay un objetivo y que hay una culminación final.
Entonces, la historia de Dios tiene un inicio y una culminación. Amén. Esta historia para nosotros es cronológica. ¿Por qué cronológica, pastor? Como di el ejemplo de Evangelina, ¿no? Que ahora ni veo los rostros de Evangelina para ver cómo está. eh, sino que no solo cronológica, no solo significa algo que nos cuenta desde cuando comenzó, ¿es cierto? Sino que, como hemos dicho, va mucho más allá. Y esta cronología para nosotros está atrelada al tiempo. Para nosotros, por eso decimos cronología, porque cronos es tiempo, ¿ok? Entonces, nosotros la entendemos desde un inicio hasta un final. Y sabemos que esta historia va mucho más allá del tiempo. La propia escritura nos muestra muchas veces que el Cordero fue muerto antes, desde antes de la fundación del mundo. Decía, antes de que empezara nuestra historia, David dijo, antes que yo estuviera en el vientre de mi madre, tú me conocías ya. Antes que me salga la palabra del labio, tú sabes lo que voy a decir. Entonces, nosotros existimos a partir de nuestro nacimiento en este mundo visible, en un sentido físico, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces sabemos que Dios es infinito y su historia y su plan arranca en la eternidad y termina en la eternidad. Así como los salvados, nosotros vamos a seguir en la eternidad de Dios después de toda la consumación de la historia que nos está siendo contada en las Escrituras. Quando nós formos subirmos a la glória, sabemos que não será assim terminado no mais. Vamos seguir com outras histórias que nós não conhecemos. Não sabemos que história sigue, porque Deus não revelou todo a nós. Então, a história é progressiva, que Deus vai revelando de a pouquito, e temos a própria palavra de Deus, a revelação escriturística, que nos hace compreender como Dios está trabajando con nosotros. Amén. Pero tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un fin porque para nosotros en esta vida terrenal, el fin será la consumación cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Hasta la misma escritura, vemos la narrativa de que este fin no solo termina ahí. Hay nuevo cielo, nueva tierra, donde estaremos gozando con nuestro Señor para siempre. Además de esa consumación acá, narrada por las Escrituras, sabemos, no conocemos, pero sabemos que vamos vivir una vida de eternidad que no conocemos, no sabemos cómo es, cómo será, pero algunas imágenes de lo que va a ser de bendición, de descanso eterno, ya lo tenemos. Amén. Entonces, la historia corre hacia una meta y hoy llegamos acá a profetas veterotestamentarios. Entonces, nos vamos detener en profetas veterotestamentarios, aunque vamos a hablar alguna significación de profetas neotestamentarios, como el término griego para profetas en esta clase de hoy, pero nos vamos a estar siempre atentos a lo que estamos hablando de profetas veterotestamentarios. Entonces, vamos para allá. Aunque el nombre profeta no puede significar predictores, nosotros hemos leído eso en la clase pasada, tengo la impresión que leímos. ¿Sí? ¿O no? Hasta acá abajo. Igual vamos a leer de vuelta, no pasa nada. Bueno. La predicción es parte esencial de la tarea del profeta. Gerardo Voss declara que es una tendencia modernizadora barata el menospreciar el elemento predictivo de la profecía. La historia del profetismo puede ser dividida en dos periodos. Desde el gran avivamiento profético de los tiempos de Samuel, pastor, pero ¿y los profetas allá del Antiguo Testamento, de Pentateuco? ¿Cómo lo mencionamos?
Moisés, por ejemplo, fue un profeta, ¿cierto? Aarón era boca de Moisés. Tuvimos um outro profeta chamado Balaão, que está já no livro de Números. Estes não são contados como profetas? Sim, são contados como profetas, obviamente, pero o movimento profético arranca em Samuel. Em 1 Samuel já arranca o movimento profético. E vai hasta o reinado de Davi, certo? São 2 períodos. Então, o primeiro período vai hasta o reinado de Davi, arrancando em Samuel. O segundo período da profecia empieza desde allí, desde el reinado de David, hasta el cierre de la profecía en el Antiguo Testamento, ¿no? Este primer periodo, que es este primer periodo, pastor, es los profetas anteriores, lo que nosotros hemos hablado. Estamos hablando de Josué, Jueces, y Primera de Samuel, Segunda Samuel, y Primera de Reyes, Segunda Reyes. Estamos hablando de este período, ¿ok? De los profetas anteriores. Y este período va hasta el reinado de David, ¿cierto? Pero incluye profetas posteriores en este primer período. Entonces, lo que estamos separando acá es un período para poder estudiar las profecías, ¿cierto? Incluye otros profetas desde Samuel, que son profetas ya como Isaías, Jeremías, vai incluir neste primeiro período, porque vai estar o tempo de Davi, não? Aí também o profeta Natan, que não escreveu, alguns profetas não registraram suas profecias, quedaram registrados por outros profetas, pero não foi escrito nada por eles, como os profetas que temos em la Bíblia, nossa Bíblia do Antigo Testamento hoje. Por exemplo deles, o profeta Natan, não? Que se acercou a Davi e falava como boca de Deus a Davi, quando Davi pecou com Betseba. O profeta Naamã, o profeta, ai Deus, como é que recém falei? ¿Cómo es? Balaam, ¿no es cierto? Que tampoco registró algo, entonces se sabe de él allá en el libro de Números. Y profetas Elías, Eliseo, tampoco se escribió algún libro profético, ¿no es cierto? Estuvieron un libro de Reyes sendo registrado, el movimiento de ellos, pero no son profetas que dejaron un registro bíblico de profecías, de revelaciones de Dios. Fueron profetas que actuaron en la historia del pueblo de Dios, pero no fueron profetas que trajeron mensajes predictivas importantes para el futuro, ¿cierto? Para la literatura apocalíptica. Entonces, nosotros tenemos, en ese primer periodo, estaba enfocado la posibilidad de arrepentimiento y conversión del pueblo. El pueblo era llamado en el primer periodo para arrepentimiento y conversión. Pero en este segundo periodo, que va desde el siglo 7, 8, perdón, antes de Cristo, hasta la última profecía del Antiguo Testamento, este segundo período, el enfoque no era tanto al arrepentimiento, aunque el llamado arrepentimiento estaba siempre, pero más de forma superficial. Se concentraba más bien a una futura regeneración del presente y los valores absolutos del futuro, o sea, de la escatología. Entonces, estos profetas como Amós, Oseas, que también escribieron sus mensajes, y después, luego, Isaías y Miqueas, en un segundo momento, empezaron a escribir el mensaje profética. Estos profetas, además de profetizar, ellos inauguraron el principio de la escritura de la historia, ¿no? Entonces, ellos, al escribir sus profecías, de ahí vemos lo que se llama, de forma teológica, la historiografía sagrada. La historiografía, tú no sabes qué significa, yo puse acá abajo para ayudarte. Historiografía es la disciplina que se ocupa del estudio de la historia, estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre la historia y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias. La Real Academia Española así traduce historiografía. Entonces, historiografía sagrada es el estudio
de la historia de los escritos sagrados, sus autores, sus fuentes. Entonces, ¿qué hizo los profetas? Los profetas empezaron a escribir sus mensajes, como por ejemplo Samuel. Si tenemos Samuel como un profeta, como dice, como estudiamos en profetas anteriores, vemos que Samuel escribió los libros de Samuel, primera y segunda, y Reyes también, primera y segunda. Entonces vemos ahí el registro por los profetas, el trabajo de los profetas en este tiempo empezó a ser identificado como historiografía sagrada, ¿no? Ahora, ¿qué significa profeta dentro de la Biblia veterotestamentaria? La palabra más utilizada en el Antiguo Testamento para profeta es el término hebreo nabi. Hay varias teorías, ¿no?, que se desarrollan alrededor de ese término. Mucha gente ha puesto sus definiciones acerca de esta palabra hebrea, y acá en pie de página traigo de donde saqué eso, de la teología de Gerardo Voss. Él pone acá unas 8 teorías diferentes, tentando, que mucha gente escribió, tentando comprender el origen de la palabra profeta, el origen de la palabra nabi, ¿no? Si ustedes quieren saber un poco más sobre eso, cuando yo libere el material para ustedes, pueden consultar en la teología bíblica del Nuevo Testamento. Igual les recomendé como material de lectura, ¿cierto? Pero además de haber tantas, ¿no?, hay una última que es la dada por el propio autor, que es Gerardo Voss, y de la cual estoy totalmente de acuerdo, que dice así, ¿no?, de lo que es Nabi, ¿cierto? Porque él considera que estas teorías son todas, concluyen todo a la misma cosa, la misma significación. Ellos tratan de entender que la palabra Nabi se refiere a una actividad pasiva. ¿Qué sería eso? Como si el profeta perdiera el control de sí mismo y fuera poderosamente afectado por una extraña compulsión. Es decir, el profeta recibe el espíritu y pierde el sentido y va hablando cosas que ni él sabe lo que está diciendo. Es una compulsión extraña de un espíritu que lo conduce, y el profeta es totalmente pasivo dentro del concepto. Este no parece ser el significado que las escrituras atribuye a la palabra Nabi, ¿no es cierto? Más bien, reside en la esfera de la revelación este concepto. No puedo sacar el concepto de la palabra Nabi para una extraña compulsión. Tengo que incluirla dentro de lo que es la revelación bíblica, como siendo un conducirse de portavoz al pueblo. Gerardo Voss se basa en 3 textos bíblicos para concluir, acá están los textos bíblicos, para concluir que Nabi, palabra profeta, se entendía como un vocero regular designado por un superior divino, cuyo habla lleva la autoridad de este último. Un Nabi es un portavoz autorizado de la deidad y que en su palabra reside un poder divinamente comunicado. Eso es lo que Gerardo Voss pone como el significado de la palabra profeta, que en hebreo es Nabi, ¿cierto? Otra palabra que también es traducida en el hebreo bíblico para significar profeta o a sus funciones son los términos roé y chose. Esos términos se traducen literalmente por vidente. Entonces, ahí vemos 2 palabras importantes: profeta, que es la palabra Nabi, y a palavra Nabi, ella representa um vocero ou um porta-voz autorizado da divindade, certo? E aí temos outra palavra, outros 2 términos que se utilizam no Antigo Testamento para referir-se também a um profeta, que seria traduzido literalmente vidente. São as 2 palavritas aí, roe e chose. Que passa? A diferença entre essas duas palavras, que seria profeta e vidente, Nabi, e estes 2 términos que vez ou outra aparece desta forma,
que significaría vidente, la diferencia es que el vidente tiene una experiencia de ver las cosas en lugar de oírlas, ¿cierto? La diferencia básica entre estas palabras nabi, hebreas nabi, y estas roe y chose, es que la última describe la función activa, es decir, profeta, nabi, tiene una función activa, no pasiva, como vimos acá atrás, como la mayoría de los intérpretes quieren traer el significado. No es algo pasivo, no es algo que va a recibir ahí un poder descontrolado, ¿no? Que lo impulsiona a hablar. No, sino que es una función activa de hablar para transmitir mensaje, mientras que el vidente describe la experiencia pasiva de conocer las cosas ocularmente. Entonces, ahí vemos la diferencia. Una es activa, que es del profeta. La otra es pasiva, que es del vidente. Porque el vidente tiene que ser pasivo. El vidente tiene que estar mirando. ¿No es cierto? Dios muestra todo, él ve. Imagina usted la tarea de Juan, allá en la isla de Patmos. Cuando Dios estuvo con él, muchas cosas Juan oyó, que fue como profeta, ¿no? Como justo la palabra nabi significa, y también fue un vidente, como la palabra roé y chose. Entonces estuvo ahí cumpliendo las dos funciones. Muchas veces tendría que, el Espíritu lo llevaba, como el capítulo 4, por ejemplo, de Apocalipsis, y adelante del trono de Dios, y vio todo el trono de Dios. Y comenzó a ver los 24 ancianos, todo alrededor del trono de Dios, ángeles y ángeles, los 7 espíritus de Dios, y va narrando lo que él vio, ¿cierto? Entonces, esa es la única diferencia. La experiencia del vidente es de ver las cosas en lugar de oírlas. Y el vidente es más pasivo y el profeta es más activo. Eso es muy importante entender. ¿Ah? Vamos seguindo. Hay aún otros términos en el Antiguo Testamento para designar profeta, pero no es necesario explicarlos, ¿no? A minucia, ya que no son nombres formales, sino referencias a su actividad. ¿Qué son? Tisofe Metzapé, por ejemplo, que sería Atalasha, vidente, que aparece allá en Ezequiel 33, ¿no? Si yo dijere al impío, ó impío, ciertamente morirás, y tú no advertieres al impío para salir de su camino malo, ciertamente el impío va a morir en su camino, pero en su pecado, pero la sangre de él requereré de tus manos. Es decir, demandaré de ti. Es decir, el atalaya, acá se dirige a atalaya, que sería tisopé en hebreo, o metzapé, que sería atalaya o vigilante, o observador, aquellos que quedaban en la torre, arriba de la torre, como una torre de vigilancia, como un ejército tiene un muro y tiene ahí en los muros del palacio, poner ahí en la historia antigua, hay las torres en donde están los atalayas. Entonces, el atalaya anunciaba, daba las noticias de las cosas que vendrían. Entonces, el atalaya es utilizado de forma figurada en el Antiguo Testamento para referirse a aquel que escuchaba de Dios, oía de parte de Dios y transmitía al pueblo, ¿no? Entonces sería esta otra palabra, otro término que existe también en el Antiguo Testamento, que obviamente sabemos que se está referindo a un profeta, es Malak Javé, por ejemplo, que es mensajero de Jehová. Muchas veces la narrativa menciona de esta manera, el mensajero de Jehová fue y habló, ¿no es cierto? Otra palabra es Roé, que es pastor, aparece en el libro de Ezequiel, cuando dice que ustedes son pastores malos, que apacentan para sí mismos a mis ovejas, ¿no? Es la palabrita roé. También tiene otra palabra, ish hauruach, que significa hombre de espíritu, y ish ha-Elohim, que significa hombre de Dios. Hay en el libro de Reyes, un profeta antiguo que fue seducir un profeta nuevo, el hombre de Dios, muchas veces narrado así, ¿no? Entonces es Ish Elohim, que sería el hombre de Dios, fue y el Señor le dijo, no vuelva por el mismo camino. No sé si se acuerda
de este pasaje. Entonces, todos esses términos são utilizados no Antigo Testamento para referir-se a profeta, certo? Agora vamos ver qual é o equivalente neotestamentário de Nabi. Então, Nabi, outra vez, recordando, Nabi significa aquele que é um voceiro, aquele que escuchou o mensagem de Deus para transmitir como um porta-voz de Deus, da divindade, certo? Um porta-voz. Moisés representa bem este Nabi. O término griego equivalente a Nabi, utilizado tanto na Septuaginta como no Novo Testamento, é profetes. Profetes. Aunque sua etimologia pueda significar el que habla en nombre del oráculo, donde el oráculo no es la divinidad misma, sino aquel que interviene, su real sentido histórico se iguala a Nabi. ¿Qué es eso, pastor, que está hablando? Mira, hay mucha gente que hoy en día dice que profeta es en ese sentido de la palabra griega que significa el que habla en nombre del que escuchó la palabra. Es decir, el profeta, profetés, en el Nuevo Testamento, sería como un intérprete de aquel que escuchó la palabra. Entonces, hay en la modernidad interpretaciones que traen la palabra profeta únicamente como aquel que está exponiendo la palabra de Dios. E vamos ver que não é tão assim. Não é tão assim. Mira, algumas interpretações modernas apresentam uma denotação mais etimológico-helênica. Por que etimológico-helênica? Que é etimologia, significado da palavra por si mesma. E helênico por quê? Porque vem de uma tradição griega. Helenismo é toda a cultura griega, certo? Então, el significado etimológico de la palabra profetés no tiene la misma profundidad de la palabra Nabi. Claro, es muy difícil, hermanos, cuando usted va a traducir una palabra, utilizar la misma fuerza que tiene la palabra original. Es muy difícil. Casi no existe, hay palabras que casi no existen un equivalente. Usted tiene que se acercar a la palabra más parecida, ¿no? Que trae ese sentido. Entonces, para los griegos, la palabra que traía ese sentido era profetés. ¿Pero qué era el profetés? Era aquel que iba a escuchar un oráculo, y mayormente el oráculo era un bicho feo, horrible de la mitología griega, que escuchaba la voz de la divinidad y gemía, hacía ruidos, y el profetés escuchaba a esta persona monstruo que escuchaba el ruido de la divinidad y interpretaba el ruido a palabras humanas. Entonces, mira que la palabra profetés, ella trae esa carga etimológica, pero porque no había otra palabra. Ahora vamos probar que esta palabra es la misma, trae la misma carga de significado de Nabi. Mira comigo. Algumas interpretações modernas apresentam uma denotação mais etimológico-helênica que histórico-bíblica do término. Ou seja, se você agarra unicamente o significado desta palavra para o grego, então tu vas trazer um significado mais helênico, mais da cultura grega, que está considerando o significado histórico-bíblico. Porque esta palavra foi traduzida unicamente com a intenção de trazer toda a carga do significado da palavra Nabi, da palavra profeta que carregava no Antigo Testamento. Então, vamos ler acá, que eu tentei reduzir isso em 2 párrafos para que entendamos melhor. Alegando que profetés significa mais bem um intérprete que um porta-voz da deidade, llevando en cuenta que la intención de los traductores rabinos de la Septuaginta era únicamente equivaler el término profetés a Nabi de la escritura hebrea, podemos admitir que su significado y sentido son ineludiblemente idénticos. Son
inconfundiblemente, son inequívocamente, eso significa ineludiblemente idênticos. Es decir, nosotros considerarmos que tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento, esta palabra fue utilizada como equivalente a la palabra Nabi, entonces estamos entendiendo y tenemos que admitir que el traductor quiso utilizar la palabra más cercana para traer la misma carga de significado. Entonces no puedo tomar esta palabra y decir, bueno, pero esta palabra no significa todo esto. Y simplemente dar otro sentido o significado para la palabra profetez. No. Y vamos a probar con dos fuentes. Mira, así también los escritos neotestamentarios los escritores neotestamentarios tenían en mente la referencia de la palabra histórico-bíblico veterotestamentaria. Es decir, la palabra Nabi estaba en la mente de ellos cuando ellos escribían profetés, ¿cierto? No un oráculo, ¿no? Un intérprete, sino que era lo que escribían ellos. Profetés, escribían profetés porque era la palabra, digamos, equivalente a Nabi, ¿ok? Un ejemplo de eso, ahora vienen las pruebas, ¿no? Tengo dos ejemplos bíblicos, y tengo ejemplo de los padres de la iglesia. Mira, un ejemplo de esto son los pasajes que utiliza la palabra profetés para referirse a los profetas del Antiguo Testamento. Como se puede ver en la fórmula, para que se cumpliese lo dicho por él, profetés. Es decir, o profetón, y viene ahí sus derivaciones, ¿no? Del griego. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profetés. Esta palabra está se refiriendo a un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, fue utilizada el término profetés, pero jamás el término profetés quiso decir un intérprete, quiso decir realmente al profeta. Entonces, tenemos ahí varios textos, ¿no? Bíblicos que da este amparo. Y acá en pie de página puse todos los pasajes del Antiguo Testamento que se refiere a profetas de Israel. Esta palabra en Nuevo Testamento, profetés, que se refiere a profetas de Israel y que se refiere también al profeta anunciado en Éxodo 18:15. Ahí está. En donde se dice profeta del Antiguo Testamento, traducido para el Nuevo Testamento como profetés. Entonces, ¿qué idea tenía en mente el autor, el escritor del Nuevo Testamento? Es obvio que era la misma palabra Nabi, ¿cierto? Pero estaba escribiendo en griego. No podía decir, eso era para cumplir lo que fue dicho por el Nabi y poner una palabra hebrea en medio a una escritura griega, sin ningún sentido. Bueno, eso ya sería prueba suficiente para entendermos que la palabra profetés trae la misma carga, no de un intérprete, sino que trae la misma carga de la palabra Nabi. Otra prueba de su significado es el testimonio de algunos padres de la iglesia en la era griega. ¿Por qué puse solo de la era griega? Porque lo que interesa, si ellos eran los que hablaban griego fluido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Miren lo que dijo Crisóstomo. Porque profeteia es una variante, ¿viste? Hermanos, en griego se tiene varios casos y cada vez que se escribe profetés aplicando al texto, usted utiliza terminaciones distintas, ¿ok? Entonces, por eso está profeteia ahí. Profeteia porque está diciendo así, profecía. Profeteia ahí sería profecía. Porque profeteia, que sería profetés aplicado a su caso, la profecía no es otra cosa que la proclamación de antemano de las cosas por venir. Eso dijo unos padres de la iglesia. Está diciendo, wow, entonces profetea tiene el mismo sentido de lo que dice en el Antiguo Testamento. Y acá, San Agustín de Hipona nos dijo así, el profetés de Dios, el profeta de Dios, no es nada más que el anunciador de las palabras de Dios a los hombres. Entonces, vemos clarísimamente, con pruebas y evidencias bíblicas, de que la palabra, el término utilizado en el Nuevo Testamento, profetés, es el mismo significado, tiene el mismo sentido, carga las mismas fuerzas de significación
de la palabra Nabi. Amén. Hasta ahí estamos bien. Entonces, el Nuevo Testamento, yo tengo varias referencias, pero vamos a trabajar eso cuando estudiarmos teología bíblica del Nuevo Testamento, ¿ok? Tuvieron varios profetas. En el Nuevo Testamento hubo profetas y hay textos con todas esas evidencias. ¿Por qué, pastor, hubo profetas en el Nuevo Testamento y hoy en día nosotros como que los profetas casi los rechazamos totalmente, si no los rechazamos de todo? Eh, Porque los profetas neotestamentarios eran escritores de las escrituras. Profetas llegaron hasta la terminación de las escrituras. Cuando las escrituras terminaron de ser escritas, el don de profecía se cesó. Entonces, hoy en día nosotros no consideramos una profecía neotestamentaria, porque profecía se refiere a revelación. Recién terminamos de entender lo que es su significado. Profetés, tanto en el Nuevo Testamento como Nabi en el Antiguo Testamento, siempre va a traer el elemento predictivo, siempre va a traer una revelación a los hombres. Entonces, ojo, por eso nosotros entendemos que los profetas del Nuevo Testamento fueron instrumentos cruciales, que son de los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿no? Profeta y apóstol se cesaron. Se cesaron por quê, pastor? Porque eram autores bíblicos. Eram quem escrevia a Bíblia. Recebia revelação? Sim, óbvio. Pablo dijo em 1 de Coríntios que conoce um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo, subiu hasta o terceiro cielo e recebeu visiones, revelaciones. Y Pablo habla muchas veces, dice, yo no los escribo por sabiduría humana, sino que de revelación de Dios. Un profeta y un apóstol recibió visiones, recibió revelaciones de Dios. Entonces, profetas y apóstoles neotestamentarios son dones que fueron de fundamental importancia para el establecimiento de la iglesia. Pero se cerró, se cesó cuando la Biblia se cerró, se hizo cerrada y completa. Cerrada porque no entra nada más y completa porque no le falta nada. Entonces, no hay que dar oídas a profetas que hablan en nombre de Dios diciendo soy profeta, porque profetas va a tener revelación. No tiene revelación, no es profeta. Profeta trae, es un vocero de Dios, trae revelación de Dios, ¿no es cierto? El intérprete. Ahora, podemos traer una equivalencia de que el pastor hoy en día sea considerado el profeta de Dios. Podemos, más o menos, ¿no es cierto? Si queremos entender que el profeta acá en el Nuevo Testamento, en los días actuales, ¿no? Vamos a traer para los días actuales, sería un equivalente el pastor sería un equivalente al trabajo que hicieron los profetas y los apóstoles, pero un equivalente muy lejano, ¿no? En el sentido de que entrega el mensaje de Dios al pueblo fielmente. Sería un intérprete, ¿cierto? Como algunos quieren poner y forzar la palabra profetés a un intérprete, que no es. Entonces, la palabra profetés como Nabi, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre va a traer el mismo significado. ¿Cuál es el significado que Gerhard Voss trajo después de mucho estudio? Y yo también investigando otros autores, vi que esta es la mejor definición. Es un vocero de Dios, un portavoz de la divinidad a los hombres. Entonces, cuando la función, la actividad de un profeta está activa, él está trayendo revelación de Dios a los hombres. Algo que Dios está hablando a los hombres. Si vamos limitar ou vamos dizer, reducir este significado a llevar o mensaje de Deus fielmente a los hombres, podemos dizer que os pastores são profetas de hoje. Pero si vamos dizer que esta mensaje fiel tiene que venir de una revelación nueva, entonces no podemos decir que los pastores de hoy son profetas. Amén. Bueno, eso tiene para estudiar un montón ahí, después ustedes buscan más estudio y profundizan, ¿no? Entonces vamos un poquito más para adelante. Mira lo que dice
acá, a ver, a conclusión de Gerardo Voss, que me encanta esa conclusión de él. Si vamos a considerar que los autores del Nuevo Testamento, eso estoy diciendo yo, después van a decir, voy a citarlo acá abajo, quisieron decir con esta palabra lo que ellos quisieron decir con esta palabra, deveríamos respetar su significado histórico teológico y redimir su significado etimológico. Esto fue lo que dijo Gerardo Voss contra los intérpretes modernos. Mira, dice assim: la tendencia moderna a minimizar el elemento predictivo y a poner énfasis casi exclusivo en la función de la enseñanza es mucho más unilateral que la impresión popular de que los profetas eran predictores de los acontecimientos venideros. Sin embargo, el significado original de profetés como una traducción exacta de Nabi no se ha perdido del todo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, vamos un poquito más para adelante. Bueno, en 45 minutos de clase, creo que ya estamos. Quiero dar una pausacita de 5 minutos, ¿está bien? Para pasar el baño, para no quedar tan repetitivo mi voz. Y dar un descanso a sus oídos y también dar una pasadita al baño. Nosotros cortamos 5 minutitos. Usted que quiere pasar el baño, tomar una agua. Y ahorita volvemos. ¿Ok, amados?
Amén, amados. Vamos a empezar a volver. Bueno, entonces ahí llegamos a entender que es trabajo de un profeta, ah, la fuerza que trae la profecía y su significación. Ahora podemos entrar un poquito más a qué hicieron ellos. ¿Cómo estamos en la historia acá? Estamos con un pueblo que se rebeló contra Jehová, que no cumplió con sus mandamientos. Estamos como eh, de vuelta al inicio, ¿no es cierto? Un pueblo que rompió los pactos de Dios. Así terminamos la clase pasada, ¿no? Pasamos por todos los hechos de los reyes. Los reyes tenían la tarea, ¿cierto?, de demostrar el reinado de Dios, de glorificar a Dios a través de su representatividad, representando el dominio, el gobierno de Dios. Dios puso el primer rey con un corazón hecho el corazón de los hombres. Después puso a David, según rey, como un tipo de Cristo, como un representante fiel al gobierno y al reinado de Dios, ¿no es cierto? Porque el reinado, como hablamos la clase pasada, no era algo, no fue algo que vino porque el pueblo reclamó, no es solo eso, no se fije solo en este texto en donde el pueblo pidió a Samuel un rey y Dios se enojó de primera mano. No, porque Dios ya había predicho que iba a poner reyes sobre ellos, pero él iría a elegir los reyes. Él iba a elegir los reyes que estarían sobre su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo pide, el problema es que ellos pidieron un rey pensando que la batalla contra los filisteos, que eran el dueño de los fierros, ¿cierto? En la edad de los fierros, fueron cuando los filisteos empezaron a volverse una máquina de guerra. Nadie los podía vencer. Las tribus de Israel, en la edad del fierro, las tribus de Israel, cada una perdía la batalla. Entonces ellos pensaron que pidiendo un rey, unificando por la fuerza de su ejército con las 12 tribus juntas, podrían vencer los filisteos. Entonces dejaron de confiar en Jehová, que era su rey, y eso fue lo que dejó Jehová enojado, ¿no es cierto? No fue el hecho de haber pedido un rey, porque ya había predicho eso en Deuteronomio 17, como hemos estudiado. Entonces, fracasaron los reyes, todos fracasaron, porque en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice que rey tras rey hacía lo que era malo delante de Jehová. Y haciendo lo que era malo delante de Jehová, tenía sus post ídolos levantados, estaba el reino lleno de ídolos. Y entraba otros reyes, aún que hicieron algo bueno. ¿Se acuerda cuando estudiamos los reyes, no? Que de 36 reyes, parece que 4 hicieron lo que era bueno delante del Señor. En el primero de Reyes. Después, en el segundo de Reyes, después, fíjense el material que tengo los números exactos. En segundo de Reyes, otros 6 hicieron lo que era bueno, de 30 y pico, 39. Entonces, son muchos reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, pero hay algo evidente en capítulo 18 de Segunda Reyes. ¿Qué dice? Que aún algunos reyes, haciendo lo que era bueno delante de Jehová, no rompieron los ídolos que habían sido levantados por los reyes anteriores. ¿Quién hizo eso? Boaz. Boaz fue Boaz fue uno de los que levantó los falsos ídolos y destruyó. Rompieron todo después de, no sé si fue Boaz o después de Boaz. Rompieron todos los
los ídolos y el pueblo celebró a Jehová. Pero venía otro rey y reemplazaba y ponía todo de vuelta. Entonces, el gobierno de reinos dentro del Antiguo Testamento no representó lo que era el gobierno de Dios, el reino de Dios. Entonces fracasó. Llegamos hasta acá, el fracaso del reino, y desde el reino al exilio vemos ahí un reino que se unificó cuando muere Saúl. Davi asume el trono, vence a Isboset, que foi puesto como casa de Saúl sobre Israel, e Davi reinava Judá. Aí, quando Davi vence a Isboset, lo mata, que passa? Davi unifica el reino, se vuelve un reino poderoso en Israel, tiene una dinastía poderosa porque Salomón asume el reino de su padre Davi ya pacificado. Tú empiezas a leer Primera de Reyes y ves, ¿no? Nosotros estamos estudiando eso en nuestra reunión de oración. Primera de Reyes, lo que estaba frecuentando ahí, Gisele, você vai acordar isso, e Gabriel. Nosotros estamos leyendo y vimos que Davi entrega un reino pacificado. El contexto es que Davi batalló todas las batallas, ganó, conquistó. ¿Qué pasa con Salomón? Encuentra un reino únicamente todo preparado para edificar el templo de Jehová, un tiempo de paz. Él tiene tiempo para edificar el templo para Jehová, su palacio real, tiene tiempo para disfrutar 1000 mujeres, tiene tiempo para escribir no sé cuántos millones de provérbios. Entonces, imagínate, foi um tempo de paz. Salomão não entrou em tantas batalhas, não foi algo difícil para Salomão. Pero em Salomão vino o desastre. De tantas mulheres sedujeron su corazón y él empezó a adorar los ídolos de los dioses de ellas. Este fue el gran problema de Israel cuando el reino se divide. Aí hubo uma divisão no reino. Acá tenho mais história, depois vocês podem ir leyendo, em donde alguns profetas profetizaram com fecha e todo, para ir ubicando-se em la história quando o reino se divide. E aí, este fracasso de Salomão, su hijo descendente, já não estabelece o reino e vem todo o fracasso sobre la dinastía de David. Y ahí, ¿cómo queda la promesa, hermanos? ¿Cómo queda todo lo que Dios había dicho que sobre el trono de David no faltaría descendiente? Luego, después de Salomón, ya el próximo, el nieto de David ya no tenía más descendencia. Es como muy corto el tiempo, ¿no? Y la promesa. ¿Y cómo vamos a seguir con la historia de la redención? Si estaba la esperanza en este reino totalmente maravilloso, ve que el pueblo, otra vez, está viviendo un tiempo de bendiciones, de repente rompe los pactos con Dios y vuelve a la estaca cero, es decir, vuelve de vuelta al inicio porque el reino se divide y se destruye totalmente. La primera vez del exilio, que es allá en Éxodo, allá en Egipto, Dios rescata a ellos, promete entrar en la tierra prometida, ellos logran entrar en la tierra prometida con Josué y quedan disfrutando las bendiciones de Dios. Trae Dios los jueces y después trae Dios los reyes sobre ellos y vienen varios y varios enemigos queriendo tomar la tierra del pueblo de Dios, pero Dios levanta a David, conquista varios otros reinos, está de vuelta el pueblo de Dios en alta, como que estuviera cumpliendo las bendiciones, recibiendo las bendiciones de Jehová, tipificando un reino eterno. Pero para Israel, estaban gozando de un reino que Dios había puesto. Y obvio, el reino de Dios puesto a través de los hombres, es decir, puesto a través, representado a través de los hombres, ¿no es cierto? El gobierno de Dios dirigido a través de hombres según el corazón de Dios. Era lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, como si tuviera cumplido las promesas, ¿no? En Salomón, más todavía, wow, viene
Salomón hizo cosas tremendas. Las rutas que interligaban Europa con todo lo que era el gobierno de Jerusalén, venía de todos los lados, pertenecía a Salomón. Si usted va a leer historia bíblica, va a ver que eso todo pertenecía a Salomón. La reina de Sabá vino conocer la riqueza y la gloria de Salomón. Escuchó el imperio de los judíos, de los hebreos, por todo el mundo. Y venía gente de lejos, llegó lejos las noticias de que estaban viviendo en gloria. Y de hecho estaban. Eso simbolizaba algo más adelante, porque en poco tiempo, apenas salieron de la presencia de Dios, cayó todo. ¿Y qué función trajo los profetas? Y acá es donde vamos a ver algunas cosas evidenciadas en las profecías, ¿no? Los profetas posteriores, entonces, conformado de todos estos los cuatro profetas mayores y los 12, ¿no? Que está dentro de los cuatro, como el cuarto de los mayores, digamos así, para la Biblia hebrea. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el trabajo de ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el tema? Hermanos, después que el reino de norte, que es Israel, fue tomado por Asiria, se deshizo, se destruyó totalmente. Segunda de Reyes va a narrar el reinado de Judá, ¿es cierto? El reinado de Judá también fue cayendo, porque no adoraban a Dios, pusieron ídolos y comenzaron rompieron con todos los pactos del Señor y comenzaron a caer. Vino Babilonia y destruyó, vino dos veces Babilonia, ¿es cierto? La primera deportación vino y llevó todos los valientes, los hombres, los fuertes, y después quedaron solo los pobres, los chicos, después volvieron a terminar de destruir todo, destruyeron el templo, todas las escrituras, destruyeron todo y llevaron todos cautivos a Babilonia. Listo, ahí es un tiempo de exilio. Sería el segundo exilio, ¿no? Vimos ya el primero en Éxodo, y ahora de vuelta, el pueblo de Dios vuelve a la nada, a cero, por causa de la desobediencia, por causa del pacto. Ustedes se dan cuenta de que el pacto es por obras ahí en el Antiguo Testamento, pero la gracia está siempre alcanzando el pueblo, porque si fuera únicamente por obras, ya en el primer exilio ya estaban en el infierno, ¿no es cierto? Pero Dios los rescata con brazo fuerte, como Dios está recordando al pueblo diciendo así: yo solo los rescato por causa del pacto que tengo con ustedes. La gracia para ustedes es el pacto. La salvación de ustedes es el pacto, porque ustedes no lo cumplen, pero yo no lo rompo. Yo soy fiel, aunque ustedes no sean fieles. Dios siempre está comprobando su bondad, su misericordia, su gracia y cumpliendo el pacto. Entonces, hermanos, la columna vertebral de la escritura, en donde vemos el plan redentivo de Dios funcionando, es el pacto, hermanos. No hay otra cosa que Dios diga así: yo voy a rescatarlos, ustedes son malos, yo voy a rescatarlos solo por mi bondad. Claro, es solo por la bondad de Dios, pero ¿qué dejó Dios como símbolo de esta bondad? ¿Cuál es la seña de la bondad? Es el pacto. Todas las veces Dios repite lo mismo: yo los voy a rescatar. Ustedes rompieron el pacto, pero para cumplir con mi promesa, con lo que he prometido a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios hace con que la gente se recuerde de que Él está siendo bueno con nosotros, porque Él pactó con nosotros. Él pactó con nosotros. Y gracias a Dios porque Él pactó con nosotros. Si no hubiésemos ya no estado ni acá más. Si no hubiese pasado lo que pasó con la generación antediluviana, que Dios los rayó de la tierra con el diluvio. ¿Por qué? Porque aquella gente no tenía pacto con Dios. Y Dios viene trayendo con nosotros su pacto, su recuerdo, su recuerdo, su recuerdo. Ve que es en una generación maldecida, Dios destruyó. ¿Quién Dios dejó vivir? Solo aquella linaje que tenía la simiente de la bendición. La simiente maldecida rayó toda allá en
del diluvio, ¿cierto? Pero después de eso, Dios hizo nuevo pacto. Allá en Noé, Dios hizo el otro pacto. Dijo, nunca más voy a destruir, por más malo que sea, no voy nunca más destruir a ustedes con agua. Y dejó el pacto. Y hasta ahora Dios nunca más destruyó a todo un mundo, separando su pueblo de los malos de los buenos, separando el impío del justo. No, solo va a pasar eso en el cumplimiento final, en la consumación final. Dios separará el bueno del malo, pero el plan de Dios viene cumpliéndose, ¿viste? Entonces, siempre recordando del pacto con su pueblo. Ahí vamos. ¿Cómo sigue entonces esa historia de las dos simientes y sus dos reinos en los profetas? Sigue así, los reyes de Israel y Judá arruinaron todo lo que el reino venía representando en la historia. Se olvidaron del pacto con Jehová y cayeron en las manos del rey, del reino de la serpiente. ¿En dónde estaban ellos? Vamos ver más adelante que en Job, cuando estuviéramos estudiando los escritos, Egipto es tratado como el mismo demonio, el mismo Satanás, el símbolo del diablo. Babilonia es tratada como el símbolo de Satanás mismo, del enemigo, ¿es cierto? El más grande enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Van a ver más adelante. Y eso de Babilonia van a ser más clarificado cuando estudiarmos el cuatrimestre siguiente Teología Bíblica del Nuevo Testamento, porque vamos a estar trabajando con Apocalipsis. Y allá capítulo 19, 18, 19 y 20 de Apocalipsis va a mencionar muchas veces Babilônia. Cayó la gran Babilônia. Y ustedes van a hacer conexión con lo que estamos estudiando ahora, ¿no es cierto? Entonces, miren que Babilônia ahora es el reino de la serpiente que se apossou del pueblo de Israel y lo mantiene de vuelta como Egipto, esclavo. Ese lado, ¿no? Bueno, hay otra, ahora una tensión, ¿no? ¿Qué trajo eso? Una tensión entre la honra del nombre de Jehová y la ira de él contra su pueblo. Dios no los quiere destruir porque ellos llevaban su santo nombre entre las naciones, pero tenía que velar por su nombre que estaba siendo profanado y mantener al pueblo que atestiguaba de su poder. Y ahora, mira lo que dice el profeta Isaías. Ahí vienen los profetas. ¿Qué hacen los profetas en este tiempo? Los profetas que Dios está usando para como boca de él, como el portavoz de Dios mismo. Ahí estudiamos eso anteriormente para entender toda esa fuerza que va a ejercer los profetas sobre el pueblo de Israel. Es Dios mismo hablando con su pueblo. Entonces, mira la tensión. El pueblo burla de mi nombre, profana mi nombre, prevarica contra mí. Pero no puedo destruirlos porque tengo un pacto con ellos. Porque ya prometí que no voy a destruirlos. Y si yo los destruyo, aún si yo los destruyo, yo estoy poniendo mi nombre abajo, porque este pueblo representa al Dios de Israel. Y si yo los destruyo, ellos van a ser nadie en la tierra. Y las naciones enemigas de dioses ajenos van a decir, ¿dónde está el pueblo que decía tener el Dios de los dioses? Entonces Dios destruiría también juntamente con el pueblo de Israel su propio nombre. Mira lo que dijo el profeta. Ahí viene la función de los profetas como traer castigo, llamar la atención del pueblo, demostrar y declarar que ellos pecaron contra Jehová y por eso están en el cautiverio. Ahí dice el profeta Isaías, oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Isaías 1, del 2 al 4.
Y tiene más. En Ezequiel 36, 17 al 23 dice así: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Wow, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo así: mira que Dios preparó para ustedes casa, lugar de destino. Y ustedes, mientras moraban allá, ¿saben qué hicieron? Contaminaron el lugar precioso que Dios les preparó. Entonces, y contaminou como? Com suas obras, como imundícia de menstruosa foi su caminho delante de mim. Uau, que fuerte! E derramei mi ira sobre ellos por la sangre que derramaram sobre la tierra, porque com sus ídolos la contaminaram. Les esparcí por las naciones. Mira el profeta Ezequiel lo que está diciendo. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Usted se acuerda que Dios había dicho eso en la ley, que Dios dijo: si ustedes seguirem tras outros dioses, eu les esparciré por todas as nações. O que está dizendo o profeta? Está unicamente recordando ao povo de lo que Deus já les havia dicho. Então, acá o profeta, como um vocero de Deus, está haciendo o povo recordar de lo que hicieron. Por isso o Senhor los castigou. E vem e dice: e quando chegaram a las naciones donde fueron, profanaram mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová. Mira, son pueblo de Jehová. Y a la tierra, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Hermanos, si vamos a aplicar isso em nossa vida, nós estamos entendendo acá que o pueblo de Deus lleva o nome de Deus em primeira ordem. Em primeira mão vai o nome de Deus. Como foram visto o pueblo por lo de afuera? Como é visto o creyente por el não creyente, por lo de afuera? Ah, estes são cristianos, estes se dizem creyente. Miren o que estão haciendo. Então, que primeiramente viu o pueblo de afuera, de outras nações, en el pueblo de Israel? Que vieram primeiro? O nome de Jeová. Que dijeron? Estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y Dios dice: y ustedes están haciendo todo mal. Ay, mi nombre está siendo profanado por ustedes a las demás naciones. ¿Cómo? ¿Con qué cara voy a decir que soy Dios de dioses? ¿Cómo voy a decir? No puedo dejar eso pasar así. Tengo que castigarlos para que ustedes aprendan a obedecer los pactos de su Dios. Mira lo que viene por adelante. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre siendo profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Mira qué poder la palabra del profeta, ¿eh? Qué poderosa. Di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No es por vosotros. Qué cosa tremenda, ¿no? Amados, incluya eso en tu oración. Yo hace mucho incluí esa frase en mi oración. Yo digo: Dios, yo sé que no lo merezco, no es por mí. Hazlo por amor de tu nombre. Ten misericordia por amor de tu nombre. Incluir este por amor de tu nombre sacado de este texto, ¿cierto? Si yo sé que no lo merezco, Señor, pero por amor de tu nombre, guárdame, ¿no? Protégeme, líbrame del pecado, líbrame del mal, ¿no? Y él dice así: ¿qué voy a hacer por amor de mi nombre? No por ustedes, casa de Israel, porque ustedes no cumplieron con mi pacto. Y ahí volvemos a recordar que el pacto de obras exige del pueblo de Dios santidad perfecta, ¿es cierto? Y ahí vemos que el pueblo falló y Dios viene con el castigo, porque están bajo el pacto de obras. Y él está diciendo así: ¿qué es lo que va a hacer por amor de su nombre? Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová,
dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para restaurar su nombre, para levantar su nombre de vuelta? Glorificar el pueblo que lleva su nombre. Para restaurar este pueblo, yo tengo que restaurar este pueblo, no por amor de ustedes, por amor de mi nombre, por el celo de mi nombre. Porque ustedes rompieron con todo, ustedes deberían recibir la peor condenación, pero por amor de mi nombre. Y ahí el texto que sigue, acá en Ezequiel 36, 24 a 28, sigue diciendo así, pero voy a leer acá el caput, ¿no? Los profetas fueron instrumentos del mensaje escatológico a un pueblo que ha roto el pacto con Jehová. Dos mensajes centrales son transmitidos: castigo y esperanza a la vez. Mira qué bondad de Dios, ¿no? Te va a sufrir castigo, pero también Dios ya trae el mensaje de esperanza. Es mucha bondad, hermano, mucha gracia. Mientras Jehová condena los hechos de abandono de su pueblo, a la vez les revela que la razón de su pacto, ¿estamos? A razón de su pacto y de su bondad es que los preservaba, animándoos con la predicción de un futuro restaurado, con la predicción de un futuro restaurado. Vamos a leer únicamente ese texto y ahí dejamos para la próxima clase. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os rescataré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién nos saca de la inmundicia? ¿Quién saca nosotros de los ídolos? ¿Qué está diciendo Dios acá? Es Él. El pueblo no podía regresar. Es Él. Rompieron el pacto, no podían volver. Dios los va a limpiar. Está diciendo, yo voy a hacer eso por amor de mi nombre, no de ustedes. Os daré corazón nuevo. Mira qué gracia. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Acá ya estamos hablando del nuevo pacto. Vamos ver esse texto quando chegarmos allá no quatrimestre seguinte. E pondré el espírito nuevo dentro de vosotros e quitaré de vuestra carne el corazón de piedra e os daré um coração de carne. E pondré dentro de vosotros mi espírito e haré que andéis em mis estatutos e guardareis mis preceptos e los pongais por obras. Habitareis en la tierra que di a vuestros padres e vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Qué tremendo, qué tremenda gracia de Dios, ¿no? Un pueblo que está escandalizando su nombre, profanando. ¿Sabe qué es profanar? Profano es común. Es agarrar un nombre sagrado y ponerlo en el común. ¿Es cierto? Sacar su gloria de su nombre. Dejarlo como si fuera cualquier cosa y usarlo como cualquier cosa. Eso es lo que hicieron el pueblo de Israel, ¿no? Cuyo nombre ni siquiera podía ser pronunciado en vano. Ellos agarraron el nombre de Jehová y lo profanaron, lo dejaron el nombre de entre los demás dioses comunes, algo que no tiene nada de santo, nada de santificado, nada de glorioso. Eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel. Bueno, cortamos por hoy. Después seguiremos. Déjame cerrar la presentación. Y también me gustaría que abrieran sus cámaras y saquemos una foto de la clase solo para un control de presencia. Y también les dejo... ¿Qué? ¿Quién está hablando? Bien. Hay una risa para la foto. Está bueno, ¿eh? Qué lindo. Ahí estamos. Buenísimo, gracias a Dios. Amados, ¿alguna pregunta? No sé si alcanza el tiempo. No, tenemos 3 minutos. Vamos a orar entonces. Y terminaremos. Cualquier duda o pregunta, mande a mi privado y vamos a hablar. Señor, gracias te damos por esta clase. Te alabamos por tu bondad y misericordia, Señor. Que tu Espíritu siempre nos conduzca
aprendiendo más y más de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu infinito amor. Porque, Senhor, quantas e quantas vezes hemos pecado contra ti, hemos descarriado de tu voluntad, hemos hecho lo que es malo delante de tus ojos, hemos roto el pacto contigo y tú nos has tratado, Señor, como si nunca lo hubiésemos hecho. Tú nos has tratado con tanta misericordia y gracia por alcanzarnos a través de la sangre de Cristo. Oh Dios, sabemos que tu ira caerá sobre aquellos que no están escondidos en tu escondite, que es la cruz de la salvación, la cruz del Evangelio, el escándalo de la cruz. Pero, oh Dios, que nosotros como misioneros, como hermanos, como hijos de Dios, como aquellos que pertenecemos al reino celestial, podamos predicar y seguir predicando el Evangelio a muchos otros, Señor, para que alcance también en ti la salvación. Nosotros te agradecemos en esta tarde, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Señor Bendiciones. los bendiga. Muchas Buenas noches, bendiciones. bendiciones a Nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, chao.